¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Alopecia. Soy el Dr. Oscar Muñoz y debo admitiros que estoy un poco inquieto las últimas semanas porque se me ha metido una idea en la cabeza que no consigo sacarla. Y es acerca de la utilidad de los campos electromagnéticos aplicados sobre la piel, fundamentalmente en áreas con pelo, evidentemente, para conseguir tricogenicidad, es decir, o bien la aparición de folículos nuevos por la estimulación y la modulación de células, o bien el crecimiento de pelos. Esto realmente no es nada nuevo, de hecho se lleva utilizando durante décadas, es decir, la utilización de campos electromagnéticos de baja frecuencia para estimular la regeneración celular, sobre todo en el ámbito de las fracturas. A veces hay unas fracturas que no consolidan bien o que tienen dificultad para consolidar, es decir, para unirse, para fusionarse, y hay cierta evidencia que la aplicación de esos campos electromagnéticos puede estimular que las células, los ostocitos, osteoblastos, osteoclastos, activen más y se cierre el hueso antes. También se ha utilizado para otras cosas, para tratar el dolor, para bajar la inflamación, para la regeneración nerviosa, incluso para algunos cuadros psiquiátricos como la depresión. La evidencia es complicada de estudiar y os digo que llevo últimas semanas revisándome todo tranquilamente. Porque hay estudios, como siempre, a favor y en contra, porque las metodologías son bastante veces dispares, lo cual dificulta mucho poder validar los resultados. Porque si tú no repites el estudio de forma igual, al final nunca vas a saber si fue de puro azar o realmente hay ciencia detrás. ¿Y qué pasa con el pelo o la piel? Pues aquí es lo que me interesa más. A ver, sí que hay estudios que han demostrado que la aplicación de estos campos electromagnéticos favorece la aparición de colágeno, nueva circulación y podría rejuvenecer un poco la piel. Y también incluso el cierre de úlceras, ¿vale? Que esto es interesante. Y con el pelo, aquí hay chicha. No hay mucha chicha, y esto es lo que me pone muy inquieto, porque a veces hay cosas que no se han explorado de forma exhaustiva, pero que pueden ser totalmente joyas, literalmente. Como ha sido el ejemplo del minoxidil en pastillas. Porque el minoxidil oral estuvo olvidado durante décadas hasta que hace poco alguien dijo, bueno, ¿y por qué no usamos pastillas para el pelo? Fijaos, pues esto puede ser parecido. Vamos a ver primero cómo funcionaría esto. La aplicación de estos campos electromagnéticos lo que haría sería fundamentalmente activar canales de calcio celulares que están en las células del pelo o de la piel. Y esa activación va fundamentalmente a favorecer la diferenciación, proliferación y activación de diversas vías moleculares que al final van a provocar que haya más pelo, ni más ni menos. Y esto lo hace de forma, pues simplemente por ese cambio iónico, literalmente. Y además, por si fuera poco, un estudio de 2007, además de esa activación, digamos, de los canales de calcio que puede ayudar a proliferar las células de los pelos, también parece que tiene cierta capacidad antiinflamatoria, sobre todo porque va a bloquear la síntesis de algunas prostaglandinas, la prostaglandina E2. Y esto es interesante, porque estamos actuando en dos vías que son importantes para el pelo. Primero, que no haya inflamación, con esta capacidad antiinflamatoria, y eso también puede ser interesante también incluso en patologías, alopecias cicatriciales, o alopecias autoinmunes, o dermatitis seborreica, y también estamos activando para que el pelo crezca, con lo cual al final va a mejorar quizá todas las alopecias. Hay dos estudios in vitro que demuestran más cómo puede funcionar esto. Os pongo aquí la referencia, el primero el año 2016 y el segundo el año 2022. El 2016 cogen células de la papila dérmica, ¿vale? Células que son parte del pelo, y ven que con esta estimulación electromagnética empieza a cambiar esas células cómo producen algunos genes a favor de proliferar. Y esto ya es interesante. Y en el estudio de 2022 se dan cuenta de que parece que esta estimulación electromagnética activa la famosa vía Wnt beta-catenina, que es la misma que activa minoxidil, que está directamente implicada en el crecimiento del pelo, el crecimiento de la fase anagen, en la menor caída de pelo y en el mayor grosor y longitud del pelo. Con lo cual, aquí ya, insisto, empecéis a ver porque empiezo a ponerme ya inquieto de que puede haber algo que puede ser interesante con clara repercusión en la vida clínica de los pacientes, es decir, algo que puede mejorar realmente. En el año 2019 cogen a ratitas y con un experimento particular que no quiero detenerme aquí, que es un poquito largo de contar, pero básicamente con un campo electromagnético de 50 Hz son capaces de que aumente el pelaje de las ratas, aumentan los folículos pilosos. Y esto ya empieza a ser cada vez más interesante, porque se ve que puede actuar en el pelo de los mamíferos. Y esto es de forma, digamos, única. Me refiero, esto quizá podría tener cierta sinergia con otros tratamientos o incluso con el trasplante. Imaginaos que al paciente se le trasplanta y justo poquito después se le estimula para que a lo mejor favorezca
que aprendan bien esos injertos o el crecimiento del trasplante. O a lo mejor un paciente se utiliza minoxidil tópico y además se aplica esto. Puede haber cierta sinergia por activación de vías concurrentes. Entonces, esto, insisto, puede abrir muchas puertas. ¿Y qué pasa en humanos? Os cuento. Pues aquí realmente tenemos que retrotraernos un poquito antes, a los años 80, que fue el que inició, digamos, esta gama de estudios de este campo electromagnético. No es exactamente un campo electromagnético, pero como cosa curiosa, se vio que a los pacientes a los que se aplicaban TENS, ya sabéis que TENS es la electroestimulación cutánea, es decir, básicamente pues estimulación de algunas zonas con unos electrodos, unos parches que están en la piel para bajar el dolor. Vale, pues se veía que estos pacientes al levantar el parche luego tenían más pelo. Entonces los investigadores empezaron a preguntarse si la estimulación iónica de los canales de la piel, ya sea por vía eléctrica, como puede ser el TENS, o por vía electromagnética, como esta que os estoy contando, podría tener utilidad para crear o estimular el crecimiento del pelo. Esto es lo que se llama la electrotricogénesis. Insisto, no sé si es que últimamente estoy leyendo muchas novelas de ciencia ficción, pero claro, yo cuando reviso todo esto, cada vez empieza a gustar lo que estoy leyendo, por lo menos de forma teórica. Y tenemos el primer estudio en pelo en humanos, en 1990, que ha llovido ya. Yo nací en los años 80 y no, 1990 me parece hace poco, pero luego comparamos la fecha y fue hace, prácticamente hace ya casi 40 años. Y aquí los investigadores ven que aplicando en unos pacientes determinadas características de este campo electromagnético, pues observan que la mayor parte, el 97% de los pacientes, dejan de perder pelo, dejan de empeorar la alopecia genética y muchos mejoran también. Hace una extensión del estudio en el año 1992, que aquí pongo la referencia también, y se dan cuenta que el pelo sigue creciendo incluso más allá de las 70 semanas, más allá del año. Sin embargo, después no hay muchas publicaciones. Digamos, el equipo de investigación se va diluyendo, se van haciendo mayores, imagino, y ya este campo como que tiene menos interés. Y esto me escama. Que yo he podido revisar, únicamente hay 2 estudios posteriores, en el año 2003 y en el año 2023, el año pasado. El estudio del año 2003 simplemente junta campos electromagnéticos con aceites esenciales. Cuando leí esto yo dije, pero madre mía, ¿por qué no lo juntan con minoxidil o que lo juntan con otras cosas para dar más capacidad, más eficacia? Es cierto que en el estudio ven que hay mejoría respecto al placebo. Por favor, ya que estás haciendo algo futurista, con un campo electromagnético no le puntes ahí al tipo de orégano o de menta, por algo más divertido. Bueno, el caso es que ven cierta mejoría. Y en el estudio de 2023 lo juntan con otro tema que ya he hablado ya, pero quizá debería volver a hablar un poquito más de forma exhaustiva, que es el láser de baja potencia. Y ven también que hay mejoría en el grosor del pelo. Y ya está, no hay más estudios. Es que hay muy poquitos estudios, menos de 5 o 6, que yo he podido revisar en humanos. Entonces esto, entendedme, a la vez es interesante porque es una vía de investigación muy ocurrente y quizá apasionante, pero a la vez que haya tan pocos estudios, a pesar de que todos se han dado beneficios, esto da que pensar. Y puede ser que hay algo aquí, que algún equipo de investigadores, sobre todo estos de los años 80 y 90, a lo mejor hayan visto cosas que luego no han querido publicar, como que luego no funcionaba tanto, o haya pasado otra cosa, ya que empezamos ya la conspiranoica, que no les hayan pedido permitir investigar más, ¿no? ¿Qué pienso yo de todo esto? Vale, lo que yo pienso es, esto es algo que hay que investigar más. De hecho, tengo ya en mi cabeza ideas. Creo que puede ser algo seguro, probablemente más seguro que otros tratamientos farmacológicos. Creo que puede ser algo de efectividad leve o guión moderada. Es decir, no creo que sea tan potente como plantearte pastillas, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo. Pero, en mi cabeza, me suena bastante bien la idea de mejorar mucho el pelo de los pacientes con tratamiento sistémico con pastillas y luego ir quitándolas y mantenerlo con estas terapias que son físicas. De forma que el paciente mantiene la mejoría conseguida con pastillas, pero sin tomar pastillas. ¿A qué mola? Además, yo creo que esto, habrá que ver los dispositivos, pero algunos pueden ser incluso dispositivos domiciliarios. Entonces, evidentemente, a lo mejor son, no voy a decir que sean baratos, pero no creo que sean muy caros. El paciente lo compra, lo tiene en casa y se aplica cada X días o cada X semanas y el pelo se mantiene. Esto es interesante. Y también veo bastante sinergia con trasplante. Antes del trasplante, durante la cirugía, incluso después de la cirugía, en el postoperatorio. Veremos, pero esto estoy con cierto interés. Si alguno de vosotros
ha tenido relación con algo de estos temas de campos electromagnéticos, dejar vuestro comentario abajo y así todos compartimos información. ¡Hasta ahora!